Una producción de Armonía TV, con el auspicio de Estudio Jurídico Rosero y Asociados. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada Melissa Ramírez. No nos acompaña el día de hoy la abogada Mafe Rosero, está en un viaje, pero voy a traerles un tema súper interesante para suplir la ausencia de Mafer. He traído una invitada súper especial. Es la abogada Fernanda Rumbea. Ella es directora de la Fundación Recicla Latam. Fue directora de Medio Ambiente y Áreas Verdes del municipio de Guayaquil. También fue directora jurídica del Cuerpo de Bomberos y bombera voluntaria. Y la he traído aquí para que toquemos un tema que también nos han pedido muchísimo porque son noticias las últimas semanas. Vamos a hablar sobre los incendios forestales. Bienvenida, abogada María Fernanda. Gracias, Melissa, por este espacio. Realmente es importante cultivar espacios que podamos explorar estas realidades de las crisis climáticas que vivimos en la actualidad en Ecuador y en el mundo. Entonces, más bien, gracias por este espacio que es súper relevante para nuestra realidad actual. Exactamente. En estas últimas semanas hemos visto muchas noticias de incendios forestales que al principio no se sabía si eran provocados, si son cuestiones de la naturaleza. Entiendo por lo que conversaba contigo que son épocas también que nos dan, así como las lluvias, pues es la época de los incendios forestales. Y los incendios realmente son una amenaza real para nuestro país porque no solo destruyen los bosques y la biodiversidad que nos puedes comentar más adelante, sino que también tiene en sí unas repercusiones que tenemos que ver a nivel legal y a nivel económico, porque si tenemos como referencia los últimos incendios sucedidos a fin de septiembre en Quito, que fue algo que se expandió y que bastantes personas perdieron sus hogares, veíamos imágenes de tomas completamente negras, casas, departamentos, gente evacuada, incluso hasta personas quemadas. Vimos bastantes fotografías de eso. Entonces sí queríamos hablar un poco sobre no solo las consecuencias, sino también qué podemos hacer nosotros para prevenirlos y nos cuentes un poquito más al detalle. Para ponerlo como contexto y ir arrancando con el tema, ¿por qué son tan devastadores los incendios en Ecuador? Es decir, ¿por qué es tan común que se den? ¿Es una situación del clima o dónde estamos ubicados? Cuéntanos un poquito. Bueno, son varias las causas para originar los incendios forestales. Efectivamente, en esta época del año, entre julio y octubre aproximadamente, es la época seca del país donde los calores son más intensos, lo vivimos a diario. Y esto origina que se propaguen rápidamente los incendios, también los vientos, los fuertes vientos que ocurren especialmente en la sierra del país. Entonces, la sierra es la que es más propensa a los incendios. La sierra por los vientos y su propagación, y en la costa, en cambio, por los calores tan intensos que están existiendo. Esto eleva la temperatura y, por ende, son más probables estos incendios. En Ecuador existe el bosque seco tropical, que tiene gran cobertura en el país, y estos bosques lo que hacen es que en la época seca, donde no hay lluvias, ellos se deshojan, es decir, se botan sus hojas para que el agua que conservan en la raíz es lo que permite pues, que estos árboles se mantengan vivos. Pero estas hojas se convierten en conductores o en combustible. Si fueran, para decirlo en español, como si fueran encendedores. Así es, como si fueran, en realidad es lo que va a originar que una colilla de cigarrillos, una fogata que sea en el bosque, las hojas secas son los que propagan rápidamente. Y en la sierra, que hay estos vientos tan intensos, y en la costa en las noches también, pues evidentemente son lo que originan su gran propagación y evidentemente las consecuencias nefastas que tenemos para la naturaleza y para los seres humanos. En el caso de Quito, ¿por qué fue tan difícil, digamos, apagarlo? O sea, era como días de días y otra vez retomaba. O sea, es porque, digamos, va más rápido contagiándose e incendiándose todo de la capacidad humana, o es que nosotros no estamos capacitados o no tenemos el personal ni el material para apagar estos incendios, sabiendo que es algo que por nuestra naturaleza nos ocurre bastante. Sacando de lado el tema que ya lo vamos a hablar, que es cuando es inducido por las personas, ¿no? A ver, es que los incendios forestales tienen un tratamiento diferente que un incendio estructural. Okay. Los incendios forestales tú los tienes que, no sé si has podido ver, pues que vienen helicópteros con Bambi Buckets que te botan el agua desde el cielo. Sí. Porque por la altura de los árboles es muy difícil llegar a ellos. Por las condiciones... O sea, es otro tipo de solución, por así decirlo. Por las condiciones propias del terreno, que son irregulares, no pueden llegar las motobombas. Exacto. Entonces los bomberos tienen que muchas veces ir a pie con mochilas que llevan agua
entonces es más lento, digamos, poder alcanzar todos los focos que están No prendidos. supera, por así decirlo. No supera. Adicional a eso, también los incendios muchas veces, aunque ya parezcan que están apagados, por debajo de la tierra sigue el fuego. Que eso no es lo que se ve. pasaba en Quito. Es ¿Qué como es lo que que ya pasa se en Quito? estabilizó y de repente al día siguiente Se otra vez volvía a se volvió prender. a encender. Así Claro, es. no sabía si las personas incendiando lo nuevo o es que, como tú dices, había algo abajo que todavía no se detectaba. ¿Cuál es el problema, obviamente, ya a nivel ambiental, te lo digo yo? Al perder estos bosques, ¿qué perdemos? ¿Qué pierde la ciudad? En el caso de Quito, en Guápulo, todavía tú vas y todavía está como negro, todavía se siente como humo, ya te lo digo hasta la semana pasada, pero todavía se siente esos efectos. ¿Cuál es el efecto corto plazo para la ciudad que está alrededor del incendio? Bueno, evidentemente la afectación inmediata pues es la generación de humo, el hollín, vimos pues personas afectadas, como lo decías al inicio, un bebé de 11 meses. ¿Tenías problemas respiratorios para después de un tiempito? Te quedan problemas Ok. respiratorios, tienes que hacer terapias pues para recuperarte porque evidentemente te contaminas con ese humo. Adicional a eso, pues ya los efectos a corto y mediano plazo es la pérdida de la biodiversidad. Las especies con patas chicas, por así decirlo, en animales, son las que... Sí, hasta los perritos estaban ahí sufriendo. Pero no solamente los perritos, son, Sí. digamos, en la costa tú tienes el yaguarundi, tienes el ocelote, tienes osos hormigueros, una serie, evidentemente todos los reptiles, son los ratones, son los que son los más afectados. Los que tienen tal vez patas grandes pueden correr más rápido, ¿no? Pero esto aquí afecta a todo el ecosistema. Recordemos que la naturaleza está toda conectada. En el momento en el que comenzamos a perder especies, tanto de animales como de plantas y de árboles, evidentemente vamos a alterar este ecosistema y sufrimos las consecuencias. Además, que los bosques son los pulmones de la ciudad. En el momento en el que perdemos cobertura vegetal, cobertura arbórea, estamos afectando nuestra salud porque el clima pues, no se va a purificar, vamos a tener un tema de captación de gases de efecto invernadero que se va a perder. Entonces, es toda una consecuencia que existan estos flagelos. Yo, preparando un poco el tema, me puse a buscar noticias de los incendios, digamos, más devastadores que hemos tenido en estos casos. Y leía uno que también fue súper grande en el Parque Nacional Cotopaxi, que fue uno de los más destructivos, que incendió 200 hectáreas. Pero cada estas, digamos, estas noticias o estos sucesos de incendios súper destructivos generan un poco el cambio en la legislación. Y también lo veníamos conversando. Aterrizado la legislación ecuatoriana, ya ahora sí vayamos al punto de cuando los incendios son provocados. Es decir, ya no es solito las hojas se incendiaron o una cuestión de la naturaleza, sino que tenemos a personas muy malintencionadas que por motivos, no sé si políticos o ignorancia, porque a veces también es ignorancia. Lo que tú dijiste es botar la colilla a un cigarrillo, probablemente no es alguien que intentó causar un incendio, pero en el caso de Quito se hablaba de según los videos, carros ya yendo específicamente a provocar los incendios. ¿Qué dice nuestra legislación respecto al tema de provocar los fuegos? Y no solo eso, después quiero analizar las repercusiones que se derivan de ese incendio, porque, ok, tienes me imagino una sanción por provocar el incendio, pero ¿y la repercusión económica o las repercusiones sobre los daños humanos? ¿Cómo puedes llegar a esa parte? Ok, para identificar los incendios provocados, pues tenemos que hablar de culpa y de dolo. Ok. Cuando son intencionales, cuando hay la intención de generar el incendio, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Quito. En Quito tú tuviste 6 incendios de forma paralela. Y tienen los videos. Detenidos. O sea, En Cuenca se detuvo una señora pues, que quiso también provocar un incendio. Tenía un galón de combustible que lo iba a echar claro. En un bosque. O sea, ahí evidentemente hay dolo e intención de daño. Hay intención de causar daño. Okay. Pero también tú tienes las situaciones como las quemas agrícolas. Aquí en Ecuador... Cuando escuchas queman maleza, están quemando basura. Cuando dices están quemando maleza, lo que ocurre es que existe esta práctica ancestral de que una vez que has cosechado, quemas todo para volver a sembrar. Eso ya no se usa ahora. O sea, ya no se debería usar. Claro, es que... hay algo más moderno, digamos. O sea, deberías de tener medidas de precaución. Okay. Pero el tema es que en estas épocas del año en que te comentaba que los vientos son más fuertes, más constantes, que el calor y la temperatura cada vez es más elevada, evidentemente aumentas el riesgo de que esto se propague y salga de control.
Entonces Ok. ahí en cambio hablamos de culpa. Cuando Ok. hubo una omisión, impericia, digamos, todas estas negligencias propias del delito culposo, es cuando hay dos tipos de sanciones. En Ok. el caso del delito culposo, hay sanciones de 3 a 6 meses de prisión. Ok. En el caso del delito doloso, la sanción es de 1 a 3 años. Y aumenta en el caso que sean áreas protegidas, por ejemplo, el Parque Nacional Cotopaxi, porque tal vez una cosa es en el Parque Samanes o en algún bosque o algún cerro, que áreas que son protegidas por el Ministerio de Ambiente o por el Ecuador. ¿Aumenta la sanción? ¿O Sí, es más agravante? hay agravantes y también no Ok. solamente cuando es en áreas protegidas, sino también cuando hay afectación a De la vidas salud y a humanas. los bienes. Ok, claro. Entonces, digamos, es una sanción de 1 a 3 años, pero puede aumentar, leí, hasta 7 años si pone en riesgo vidas humanas o destruye bienes. Pero ahora, no debería haber también, ya hablando, a mí me encanta siempre en este programa estar dándole sugerencias a los asambleístas. Nunca voy a la asamblea, pero damos las sugerencias. No debería haber también una repercusión en el sentido de que debe pagar indemnización. Esto genera que se puede ir una indemnización de daños y perjuicios para las familias afectadas, gente que perdió casas, es decir, ¿quién las repone a ellos? O sea, de cara a todos los delitos, tú sabes que siempre hay la responsabilidad civil que lo acompaña. Ok. Entonces, deben responder ante esto de aquí. En Guayaquil, el 25 de septiembre, al día siguiente de los incendios en Guápulo, en Quito, que fueron terribles, se incendió también el Cerro Colorado, que es área protegida, que está cerca de Parque Samanes, que está cerca de los patios inmobiliarios, y se quemaron aproximadamente 300 carros, se vieron afectados. Wow, esa noticia no, creo que no la leí a fondo. Yo entendí que el de Samanes sí era quema de maleza, porque justo teníamos un partido de fútbol y alguien dijo, no, eso fue controlado rápidamente. No, mis contactos en bomberos de Tu Guayaquil. contacto. ¿Qué dicen? Me comentaban que fue provocado porque tú Ok. veías 6 focos diferentes. Cuando es producto de la naturaleza, Es pues uno es solo. continuo, exactamente, porque los árboles pues provocan Van que van en escala. en escala. Ajá. Acá tú veías 6 focos diferentes totalmente aislados, lo que hace presumir que fue provocado. Ok. Y actualmente esto pasa a investigación, porque obviamente vemos la noticia, apresaron a la persona, pero después, ¿qué tan real es que hayan culpables? O sea, ¿qué tan real es que luego esto quede en nada? No sé si los antecedentes que hemos tenido en nuestro país es que luego haces la noticia y viste que salió llorando la familia del señor que estaba literalmente incendiando en Quito, no, que estaba con los tragos y todo. Pero ¿qué tan real es que veamos sanciones de este tipo? A ver, no es tan común básicamente por falta de pruebas. Ok. Para seguir todos estos procesos, pues tú tienes que demostrar que la persona tiró la colilla, por ejemplo, o que llevó el combustible, o que hizo una fogata y no la pagó correctamente, o que dejó desechos que fueron fuente para iniciar el incendio. Estas son varias de las causas humanas que son las más comunes. Pero el tema es es que si no difícil probarlo. tienes las pruebas, es Claro. difícil llegar a una condena. Claro, en el caso de Quito tenías, digamos, cámaras de video que dan a la calle. Principalmente podías ver el inicio, pero luego, claro, si te vas más adentro, digamos, se dificulta el tema de la prueba. Entonces, básicamente dependemos de una buena articulación o trabajo de la fiscalía con sus investigaciones. O sea, en resumen, lo que estamos diciendo es, cuando hay incendios provocados, no solo hay sanciones penales que van a depender de tu culpabilidad o si tienes haber hecho la intención con el dolo, sino también responsabilidades civiles, lo que significa que los responsables deben pagar para restaurar los daños, eso no hemos hablado. De la reforestación. La consecuencia, claro, la reforestación e incluso compensar a las comunidades afectadas. ¿Qué pasa después de un incendio? ¿Qué se debe hacer? En el caso de Quito, a mí igual estas historias como que te llenan el corazón porque tú veías a toda la gente, tú veías las cadenas humanas de la gente pasándose vales, que también decías, chuta, pero no van a poder apagar mucho. Pero es bonito la solidaridad y cómo la gente se une. En el caso de Quito, lo vimos puntualmente. ¿Qué pasa después? ¿Qué deben hacer esas comunidades? A ver, todo suma, sin duda, todo esfuerzo ¿Pero eso se humano. puede reforestar o hay que esperar como si fuera, no sé, Hiroshima? Hay que esperar un tiempo. O sea, tienes que hacer una preparación del suelo. Ok. Tiene que haber una reparación del suelo porque evidentemente la cobertura vegetal pues está totalmente No, está destruida. negra, eso está negro. Pero la Constitución de Ecuador fue una de las primeras en reconocer los derechos de la naturaleza. El Ok. artículo 71 te dice que la naturaleza o la Pachamama es sujeta de derechos y tiene que haber una reforestación. Lo dice también el artículo 72 de la Constitución, tiene que haber una reforestación en el caso de perder cobertura vegetal, tiene que haber la reparación de los daños. Ya hemos visto también, y no solamente hablando de incendios, que en Quito se han puesto 2 demandas constitucionales contra el municipio de Quito por
para mejorar la calidad del agua del río Machángara, por ejemplo. Entonces, ya con esta constitución ¿Quién pone vanguardista, esas demandas? colectivos de la sociedad civil, Okay. han sido quienes han pedido la reparación. Pero me gusta que estemos así activos, porque eso lo ves en otros países. O sea, aquí hay colectivos trabajando en pro de la naturaleza que están activando, o activando sus derechos con las instituciones correspondientes, como estás contando con el municipio de Guayaquil. Y los he visto también cuando hay estos casos de que hacen construcciones de edificios que no tienen permisos y son ellos los que salen a Los que talan denunciar. árboles para construir. Exacto, y que pasa mucho en Quito, que son estos super edificios gigantes y todo, que dañan hábitats completos y que no tienen permisos. Pero yo creo que eso, Fer, yo lo he visto y quedan nada, pura noticia. O sea, no he visto que se sancione, se cierren construcciones como de repente, sí lo he visto en Guayaquil. Hay un caso emblemático en Vía La Costa que es como que paralizaron, creo que puede ser, un centro comercial. No, y en El Paraíso, cuando yo estaba en la Dirección de Ambiente, nosotros sancionamos a una empresa que tenía un predio muy cerquita del bosque protector Paraíso. Ellos estaban en la urbanización Paraíso. Y decidieron talar todos los árboles, talaron aproximadamente 125 árboles, porque era el retiro de la maleza, y así es como lastimosamente se lo confunde. Okay. Entonces para ellos era maleza, pero fueron 125 árboles de bosque seco tropical que está altamente amenazado a nivel mundial. ¿Y qué sanciones tienen? ¿Económicas o...? Económicas y de reparación. Lo sancionamos con aproximadamente $30,000, si no me equivoco, porque eso permitió reparar, comprar los árboles, volver a sembrar, pero estamos hablando de que nos vamos a demorar 25 años en recuperar No, y esa también cobertura. lo conversamos antes de iniciar el programa, hablábamos sobre la reparación económica. Y yo te decía, bueno, pero tal vez a ustedes les puede parecer mucho $30,000, pero realmente se pierde mucho más. O sea, si tú puedes evaluar a nivel costo lo que perdiste, lo que estás contando ahorita, son 25 años ¿de qué? De tener tu ambiente listo, digamos. O sea, es tiempo perdido. Entonces, mi pregunta era, ¿tú crees que estas sanciones, y más que nada de repercusión económica, porque creo que, ok, sanciones penales, me puedes decir, ok, está bien, tampoco vamos a equiparar, o sea, entiendo que es sujeto a naturaleza, pero tampoco va a ser lo mismo que otros tipos de delitos, ok, lo puedes agravar, poner como agravantes, pero ¿qué sugerirías tú para incrementar las penas? Porque obviamente cada incendio fue generando un cambio de legislación. Hoy por hoy, después de Quito o después de tu experiencia institucional, ¿qué sugerirías o qué cambios crees que deberían darse para que se tome más en serio o a la gente igual le tenga un poquito más de miedo o respeto al tema ambiental? Bueno, sin duda, si tú te pones a pensar en los incendios culposos, por quemas de maleza, por decirte algo, ya esto es recurrente. Sí, y 0 a 6 son meses apenas bien de poquito. 3 a 6 meses. Y como es tan poco, puedes sustituirla, pues, ¿no? O sea, no te vas a ir a la cárcel. Y el tema es que, es lo que tú dices, realmente, ¿cuál es la medida de reparación? Volver a sembrar, porque sembrar es fácil. Claro. El tema es mantenerlo en el tiempo, estar haciendo el riego, y son 25 a 20 años hasta volver a tener el efecto que tenías antes. Entonces, sí debería ampliarse el tema, aunque sea de reparación económica. Reparación económica y también pena privativa de libertad. Okay. Para mí, tanto en los casos culposos como en los casos el de culposo dolosos. Es un ampay, o sea, de 0 a 3 meses o 3 a 6 meses. Y no solo eso, sino que cuando ocurren estas situaciones, por ejemplo, normalmente son los vecinos los que se alertan y son los que llaman a las entidades de emergencia. Cuando van los bomberos, por ejemplo, no te dejan pasar al predio, pues porque es predio privado. Y te dicen, no, y adentro se está quemando. Y ellos saben que se está quemando, que se está saliendo de control, pero no permiten que entren porque saben que se los va a sancionar. Wow. Entonces, realmente, más allá de aumentar las penas y sanciones, lo que se necesita también es hacer campañas de educación ambiental y campañas es el de tema prevención. Que iba. Exactamente. O sea, desde el punto legal es importante que las personas sepan que los incendios no son solo un problema ambiental, son también un problema jurídico. Quienes los provocan enfrentan sanciones que no vamos a decir que son severas, pero enfrentan sanciones que debieran ser severas. Pero lo mejor es evitar que no ocurran. Y eso es el tema que tú vas ahorita. ¿Qué podemos hacer para que la gente comprenda el tema del incendio y podemos evitarlos como tal? Bueno, aquí ya viene un trabajo de las autoridades, ¿no? En el tema de educación. En el tema de educación, un trabajo también de los colectivos de sociedad civil que se unan a estos esfuerzos, que los medios de comunicación también permitan que existan espacios. Si tú te pones a ver, prácticamente no hay espacios ni en radios, ni en televisión,
donde se hable de este tema de forma recurrente. Ocurren efectivamente cuando ha pasado alguna situación Ahí se que activa. amerita, que es novedad o que es noticia. Claro. Pero no es algo constante, tanto, además en O las sea, nos mallas falta todavía curriculares. cultura, por así decir, cultura ambiental, en el sentido de que no es lo que se ve a veces es que van y siembran un arbolito y nada más, pero no hay como la educación de trasfondo Así para es. evitar los incendios, en este caso culposos, pues no. Y que sean recurrentes estas acciones. Y en el caso de prevenir ya el incendio como tal, se toman acciones de refrescar. ¿Qué Cuéntanos de significa eso. esto de aquí? Que se van a los bosques, que son principalmente secos, y se comienza a mojar la cobertura vegetal. Con esto de aquí, pues le restas un poco de esta combustión natural que tienen y O evidentemente sea que sí hay forma como evitar, digamos, el estrago de la naturaleza per se. hay Debería formas, haber la así prevención es. del riego, al menos en las áreas detectadas. O sea, lo que hace es disminuir el riesgo. Claro. No significa que no va a pasar, pero los efectos pueden ser Menores. menos severos. O menos traumáticos, como en el caso de Quito. Pero entonces, ¿el colectivo pudiera activarse en el caso de Quito, de que el municipio de Quito tampoco hizo alguna gestión previa o no, porque en este caso fue inducido, o sea, fue provocado? A ver, pero claro, pero si tú hubieses hecho unas acciones No preventivas, se propaga tan rápido. no se propagaba tan rápido. O sea, es una cadena. Pero sin embargo, sí nos falta, y no es que no hay legislación, ¿ah? Sí existe. Claro, hay Sí existe legislación, lo que hemos normativa. concluido es que tal vez no es tan severa, pero existe. Existe normativa toda y la existen normativa, competencias. y existe incluso también el tema de la reparación. Y aquí es importante también, Meli, hablar de la articulación de todas las entidades, porque esto es un tema en que normalmente la gente lo ve como municipio o como bomberos. El Ministerio de Agricultura tiene competencia. Okay. El Ministerio de Ambiente tiene competencia. El ala del Ejército tiene competencia porque tiene que brindar los helicópteros para pagar rápidamente. Wow, o sea, es un trabajo articulado. Lo que Es falta un tal trabajo. vez es eso, la Así articulación o el trabajo. O tendemos a vivir en un país donde trabajan por separado. O sea, cuando no coincide la administración con el municipio, puede haber una desconexión y eso es súper importante de parte de las autoridades, quienes están liderando ministerios, etcétera, que puedan lograr, independiente de su bandera política, lograr esta articulación y trabajo en conjunto. Algo más que nos quieras acotar. Por mí, yo saqué todas mis dudas, todo el tema, todas las repercusiones legales, pero cuéntanos tú algo más o algún mensaje que quisiéramos dejar a nuestra audiencia. Bueno, de cara a las autoridades, tomar la relevancia que esto significa, no es solamente un incendio forestal, son miles de hectáreas que hemos perdido durante los últimos 30 años. En Bomberos de Guayaquil me comentaban, el año pasado se atendieron 530 denuncias de incendios forestales, este año, en lo que va del año, llevan 718. Entonces vemos un incremento del 18%. Y esto aquí solo va a ir incrementándose por la crisis climática que te comentaba al inicio, o sea, las sequías. Esta es la peor sequía que hemos vivido en 60 años en el país y en América Latina, en la región en general, que ya vemos otras consecuencias. Y evidentemente la deforestación solo trae consecuencias negativas. Entonces, la ciudadanía tiene que tener una participación en estas acciones, tratar de concientizar a las familias enteras, que exista también dentro de la malla curricular materias pues, que les enseñen sobre la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales, de qué forma podemos colaborar en el día a día. Y no solamente, ya te digo, de cara a los incendios. Los incendios es una de las causas por las que estamos perdiendo cobertura vegetal, pero la tala indiscriminada, la mala gestión de los residuos. No, yo quería meterme, y sin ser política, ¿qué opinas del tema de Cerro Blanco? Hubiera unas denuncias. ¿Cerro Blanco es? Sí. Hubiera unas denuncias de que van a pasar por ahí la autopista. Una autopista. ¿Cómo lo ves? Sin ser político, pero a ver, tu criterio ambiental. Cerro Blanco es una de las últimas áreas del bosque seco tropical que está protegido. Es propiedad y es como privada. propio Guayaquil además. En el sentido como tú llevas a los niños ahí o sea, ese es como el referente para ir a ver la diversidad de la fauna y todo. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cuál es el plan? El tema es que este crecimiento demográfico desordenado que hemos vivido, que es gran parte también de los motivos en los que estamos actualmente, solamente va en incremento en el momento en el que no tenemos una planificación urbana debidamente ordenada. Tú ves cómo se siguen proliferando urbanizaciones en Vía La Costa, sigues aumentando urbanizaciones no sé también para dónde. en San Borondón, que esto pues conlleva a que tengas un tema de antes los terrenos que estaban destinados para cultivos agrícolas. Todas estas arroceras que existían en San Borondón ahora son urbanizaciones. Qué bestia, es loco. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? No Hoy día tenemos estaba una con un planificación. grupo de amigos quiteños y algo comenté, y dice, ¿qué? Los árboles, y es de Quito, pues no. Y se me vino y me dice, pero si San Borondón es puro cemento, y yo me sentí como cuando vas a Nueva verdad. York y hay puro edificio. Sí, porque obviamente sientes más por eso el calor. O sea, esta persona era de Quito y era como que se ahogaba y tenía calor. Y yo como que dije, ay, pero bueno, ni sé qué cosa, vamos a buscar unos árboles. ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde vas a buscar los árboles? Y yo, uy, no, ¿verdad? En San Borondón hay 2 grados más de temperatura que en Guayaquil. Probablemente. No, Sí, o sea, te si la gente confirmado. cuando la gente se burla que en Guayaquil no hay árboles, o sea, si hay Todavía más que tenemos, o sea, hay. tenemos 7 bosques en Guayaquil. Claro. De esos 7 bosques, 3 Lo que están pasa es que bajo la Guayaquil es tan administración grande del que se siente municipio. bien poco, pero tú vas allá y también es como, sientes más el calor por eso, pues puro más edificio. Sí, Pero bueno. y es lo que te digo, ¿no? Este crecimiento demográfico que no está debidamente planificado es lo que ocasiona, pues, que tengamos una deforestación y que no, además, que no haya una reparación. O sea, ¿cuáles son las cifras de que todas estas constructoras han reparado todos los árboles que han talado? No existe. No ha habido. No O sea, existe. dan los permisos, pero no hay esa articulación con la dirección propia de ambiente de cada municipio, que no sé si es obligación que cada municipio lo tenga, pero digamos los municipios grandes lo tienen. No, tienen que tener. Todos lo tienen. Todos los tienen que Todos tener, deben porque tener hay medición competencias ambiental. compartidas entre el Ministerio del Ambiente y los municipios. Cuando, vuelvo y repito, cuando yo estaba en el municipio, nosotros comenzamos a sancionar a través de la Comisaría de Ambiente cada vez que habían denuncias de que se talaba un árbol, de que se lo estaba podando de forma antitécnica, de que querían remover árboles. Nosotros exigíamos, poníamos sanciones en los casos que no habían pedido permiso Y y en los exigían en sus casos... propios en estos programas de, no En se los llaman municipales. mucholotes, los programas Sí, que es veían que- estas fotos que decían, no, hay un arbolito, hay chiquitito. Y es que ese es el tema. Lastimosamente, No hay esa no ha articulación. habido esta cultura de reparación, ni esta exigencia, tampoco ni control de parte de las autoridades nacionales, ni con los mismos municipios. Entonces, Ujú. tú no sabes las peleas que yo tenía con el director de Obras Claro, porque Públicas. tiene que ser como, si tú se han de acordar. promueves eso, aunque sea, tú también hazlo. Y no solamente de cara a la autoridad de obras públicas, sino que íbamos a los barrios a sensibilizar el proyecto, a decirles aquí se va a construir una carretera y se incluían árboles dentro del Ok. proyecto y te decían, no me ponga un árbol porque ese me quita el espacio para mi parqueo. No me ponga el árbol porque ahora ya no voy a poder jugar fútbol en la calle. No, Entonces, pues, te lo claro, juro que es un tema cultural. es difícil, pero después nos quejamos de que no tenemos luz, Que después no nos tenemos quejamos sombra, de que nos de que hace morimos de mucho calor, calor. después nos quejamos Claro. de los incendios forestales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, no, hasta los mismísimos parques, o sea, los parques tienen que estar pobladísimos de árboles y después en el espacio que quede, que metan los juegos, que metan lo que sobra, No pero me la pongo prioridad árboles debe porque, ser el porque árbol. me botan hojas y me ensucian la calle. Eso Entonces, tengo en mi urbanización, por si acaso. Tengo un vecino que quiere que le haga una palmera porque le ensucia su patio. Y yo, pero limpia el patio, pues. pero, y la palmera prácticamente no te bota hojas, ¿no? Digamos, por porque eso es cada que... ni sé cuántos meses me botan las hojas. Y Bota por eso es que algo. está lleno Guayaquil, San Borondón y otras Sí. ciudades de palmeras porque tienen menor riego, necesitan menos Pero agua bueno, y necesitan menos tú cuidado. contabas alguna época que conversábamos, que yo te hablaba de los árboles y todo, que estabas en esa época en el municipio, que estabas intentando poner las especies nativas. Me hablabas de Sí. las especies nativas y cómo habían especies introducidas y por eso teníamos el Día del Pulgón. Me acuerdo que yo te llamé y te dije, no sé cómo curar estos cochinilla. árboles de la cochinilla y ahí me pasaste un tip y todo, pero como la base era, no teníamos los árboles que teníamos que tener en la ciudad, o sea, los Así es. propios. Es que los árboles nativos son mucho más resistentes a las al plagas. calor. Además, tienen mayor captación de CO2, Ujú. aumentan su cobertura arbórea, digamos, es mucho más densa, mucho más grande y lo que permite pues que haya mayor captación también de temperatura y disminución de ¿Y por qué temperatura. tenemos obsesión con las palmeras? Por lo que te digo, porque su mantenimiento es Es más barato. fácil y es barato. Ok, O sea, ok, se es un necesita tema- menos es un riego de tema plata. agua, se la veía bonita, pero en Ya. realidad no aportan significativamente. En mis últimos viajes a Quito he visto unos árboles divinos, no sé si los has visto en la República de Salvador, que tienen como unas hojas rosadas. Y alguien le decía, llévenmenos a Guayaquil, llévenmenos a Guayaquil. Pero es que mira, ahí hay un tema. Aquí tú tienes en Guayaquil unos árboles en la Plaza Añín que tienen unos frutos gigantes. No y sé a la si te has gente les fijado. molesta. No, que se caen en los carros. Sí. Esos árboles son originarios de África. ¡Wow! Alguien los trajo de África, los frutos de esos árboles se los comen los rinocerontes. Y a alguien se le ocurrió que era lindo traerlos, pero eso de ahí Como yo con el árbol de Quito. tal vez sea nativo, digamos, no sé.
pero si es en Guayacán sí pudiese ser. Te voy a tomar foto. Pero el tema es que tiene que haber también detrás de estas decisiones un criterio técnico. Claro. Y No es lo bonito ni lo barato, es un criterio técnico de qué es lo que tiene que ir. de qué es lo que necesitamos Claro. para poder realmente reparar y reforestar nuestros bosques. Me encantó el tema, siento que estuvo súper fácil de captar, pasamos los incendios y hablamos también de la tala indiscriminada, que bueno, ya no va con el incendio, pero algún mensaje final, porque estamos perfectos y ya tenemos que cerrar con el tiempo. Bueno, nada, reconocer que somos parte del problema, educarnos en estas situaciones para que nos comience a importar lo que no conocemos, no nos importa, y también ser agentes de cambio. Comenzar a cambiar nuestros hábitos diarios, comenzar también a llevar este mensaje. Los colectivos, por ejemplo, comenzar a formar parte de colectivos sin pensar que son los que se amarran a los árboles. No hay que irnos a extremos. Ya no se usa eso. Pero lo que haces es que le restas validez y credibilidad. Entonces, estas son cosas importantes. De hacernos Hay otras entender. formas. Ya la Constitución reconoce derechos, acciones de protección, acciones constitucionales que realmente tengan una consecuencia de tomar medidas reparatorias. Bueno, eso y yo como mensaje final también el recordatorio a la articulación de instituciones. Es decir, esto es un problema global como lo ven ahorita lo vemos ahorita con los cortes de luz. Dejemos el lado político, busquemos soluciones, lo vimos con los incendios. Me parece que el incendio sí fue algo que la gente dejó su bandera política y se unieron, trabajaron de la mano municipio, gobierno, etcétera, colectivos, me imagino que también. Pero no debe ser que cuando pase esto sea cuando se unan y trabajen juntos. Deben trabajar juntos en todo el tema preventivo. Y ese sería como mi mensaje final. Para cerrar, agradecerte, Fer, por haber acompañado el día de hoy. Ha sido un conversatorio interesantísimo y perfecto para nuestro podcast. Despedirnos con ustedes y recordarles que sigan nuestras redes sociales. Estamos todos los domingos, si es que la luz nos los permite, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias.